Transformadores. En Argentina nosotros tenemos una tensión, que es la que circula por nuestros cables, de 220 volts. Pero como sabemos, muchos artefactos no pueden ser conectados a esos 220. Por ejemplo, nuestros celulares, ¿sí? Para eso necesitamos un cargador. Y acá tengo uno, un cargador. Este cargador en su interior es un transformador, ¿sí? Como vemos en la parte de atrás de este cargador, que no se aprecia bien, tiene todo un texto, creo que se ve ahí apenitas por el reflejo, que nos dice las cantidades de volts que van a salir por este cable para poder cargar nuestro celular, ¿sí? Entonces, acá es donde ingresan los 220 volts, hay un bobinado primario y después hay otro bobinado que se llama bobinado secundario, que lo que hace es disminuirme esa cantidad de volts que ingresan para poder utilizarlos para cargar mi celular. Bien, vamos a ver en el gráfico cómo es. La siguiente forma es así. Acá tenemos un gran cuadradito, ¿sí? Este cuadradito lo que se llama es el núcleo de transformador. Acá es donde se va a producir el viaje del flujo magnético por todo este núcleo, ¿sí? Va a ser el movimiento del flujo magnético. En esta primera parte vamos a tener un bobinado. Esto se va a llamar bobinado primario. Acá va a ingresar la corriente, los 220 volts, ¿sí? Estos van a circular por toda esta bobina. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa, y van a empezar a circular por acá los volts, ¿sí? Del otro lado, del lado de enfrente, tenemos un bobinado secundario, ¿sí? Este bobinado secundario va a ser el que va a emitir el otro tipo de voltaje, ¿sí? Supongamos la siguiente situación. Si yo tengo acá un bobinado primario, ¿sí? Que tiene 1000 vueltas y recibe 220 volts, y acá tengo un bobinado secundario que tiene 500 vueltas, ¿sí? Esto es una proporción, es una regla de tres simple. Si yo acá tengo 1000 vueltas y las 1000 vueltas van a pasar 220 volts, en las 500 vueltas va a pasar la mitad, 110 volts. Y así sucesivamente se va disminuyendo lo que es la cantidad de voltaje que viene desde las centrales, tanto para aumentar como para disminuir, ¿sí? Para esto existe una fórmula que va a ser FEM2 sobre FEM1 es igual a N2 sobre N1. Este fue el gran invento que hizo Tesla, ¿sí? Los transformadores para la corriente alterna, los que utilizaba con Westinghouse, como lo habíamos visto en el documental de Tesla versus Edison, ¿sí? Este es el gran invento por el cual la corriente alterna puede ser utilizada en cualquier tipo de hogar, ¿sí? Esto es una proporción, como lo hemos hablado, y también se puede resolver como una regla de tres simple. Supongamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un bobinado primario que tiene 100 vueltas y que recibe 120 volts de corriente alterna, ¿sí? AC, corriente alterna. Y después tenemos un bobinado secundario que en vez de tener 100 vueltas tiene 1000 vueltas. Y nos piden que calculemos cómo es la FEM que se produjo ahí. Podemos plantearlo como una regla de tres simple, diciendo que si yo tengo 100 vueltas y en esas 100 vueltas hay 120 volts, cuando tengo 1000 vueltas, X, y acá nos daría 1200 volts, que sería que en este caso, en vez de disminuir el voltaje, lo aumentamos. Si aplicamos la fórmula, lo que vamos a decir es que la FEM2, que es la que estoy averiguando, la voy a dejar como incógnita. La FEM1 la conozco, son 120 volts. Y la cantidad de bobinados de la segunda es de 1000 vueltas. Y el bobinado de la primaria es de 100 vueltas, ¿sí? Acá podemos ya ir tachando los ceros, nos va a quedar 10. Estos 120 que estaban dividiendo van a multiplicar a estos 10.
Y si yo hago 10 por 120, me va a dar lo mismo que hicimos recién, 1200 volts, ¿sí? Pero hay que hacer varias aclaraciones sobre los transformadores para poder lograr entender cómo es que de la planta generadora llega a nosotros y cómo es que se van convirtiendo los voltajes. Vamos a ver características de los transformadores, ¿sí? Para poder cerrar bien el tema. Los transformadores son importantes porque son sencillos y económicos para aumentar o disminuir el voltaje, ¿sí? Se utilizan para la transmisión de energía eléctrica, eso es muy importante. La corriente alterna producida por los generadores al ser transportada pierde energía al calentarse, lo que conocemos como efecto Joule. Es decir, empieza a circular la corriente alterna, los generadores la empiezan a transportar y eso hace que se caliente y se pierda energía, que para muchas cosas es útil, como para la plancha, la estufa eléctrica, la planchita del pelo, para eso sí necesitamos que se produzca ese calor, pero para otras cosas no, porque estaríamos perdiendo energía en forma de calor. Bien, cuanto mayor sea la diferencia de voltaje, ¿sí? Cuanto más grande es la diferencia de voltaje que tengo, menor va a ser la corriente necesaria para transportar determinada energía. Es decir, que mientras más grande el voltaje, menos energía necesito para transportarla. Y eso es lo que lo hace económico al transformador, ¿sí? En sí, más alto el voltaje, menos energía pierdo. Sencillo. Después, las pérdidas de potencia aumentan al cuadrado la intensidad. Al aumentar al cuadrado la intensidad, estoy perdiendo corriente en forma de calor. Volvemos al efecto Joule. Por ejemplo, en una planta generadora se utilizan transformadores que elevan hasta los 400.000 voltios la energía producida por esa planta generadora. Eso se distribuye mediante las redes de alta tensión a los centros urbanos. En los centros urbanos nosotros no podemos, en ninguno de nuestros artefactos domiciliarios, poder contener 400.000 voltios. Entonces lo que se utiliza son los transformadores que a veces vemos en las entradas de los barrios o cerca de nosotros que vivimos en Buenos Aires, cerca de la Panamericana, ¿sí? Ahí vamos a poder ver bien los transformadores. Son esas cajas gigantes de metales que están en torres, ¿sí? Lo que tienen son bobinados internos que disminuyen esos 4.000 voltios a los 220 que son los que podemos usar nosotros en nuestro domicilio, ¿sí? Recordemos que lo más importante del transformador, sencillo, son dos bobinados y hierro. Económico, ¿por qué? Porque mientras más voltaje transporto, menos energía consumo, ¿sí? Y hay que acordarse que siempre son proporcionales las disminuciones o los aumentos de los voltajes.